Entonces, bien, vamos a iniciar. Este es el primero de los dos dibujos que vamos a dejar en este ciclo escolar para que realicen su proyecto final. La tomamos como base de un fabricante de equipos de proceso de origen ruso. Y lo que vamos a tratar de platicar el día de hoy será sobre la lectura del plano. Entonces, sé que para ustedes es incluso abrumador enfrentarse a esta figura y decir, pues, ¿por dónde empiezo? Entonces, aquí está mi papá, el ingeniero Nazario Ortega, para que nos asesore respecto a lo que él identificó que es necesario que nosotros nos enseñemos a leer. Y lo va a complementar con cosas que ha aprendido a través de su experiencia como diseñador de equipo de proceso y también como inspector de la manufactura de este tipo de recipientes. Así que, bueno, pues empezamos con la lectura del plano, ¿te parece bien? Sí, Okay. iniciemos. Entonces, vamos a acercarnos primero a los datos que están del lado derecho. Normalmente siempre se tiene identificación del plano en la parte inferior derecha. Siempre se reporta la escala. Hay una especie de especificaciones propias del proyecto. Lo identifican a veces hasta por el tamaño de equipo o el servicio, pero esa es una clave del constructor, pues. Ok. Muchas veces también ahí se menciona datos acerca de el servicio que va a tener o el nombre del proyecto. Y hasta el tipo de materiales, porque a veces que es inoxidable, pues ellos lo tienen en una zona especial para la construcción. Tiene que ver muchos factores para la identificación. Ok, entonces dentro de todo este texto que no entendemos del todo, hay datos importantes y noten que hay un par de columnas aquí en la tabla que está justo arriba después de la identificación. Hay una serie de notas. Normalmente las notas incluyen para una instrucción de tipo de pintura, la preparación, el tipo de color, a veces porque no se puede definir una de datos de diseño, porque datos de diseño se refieren a cosas, presiones, materiales, pero en cuestión de lo de la pintura es una cosa complementaria. A veces aquí es donde se puede poner información acerca del tipo de fluido que tiene que utilizarse para el transporte o algo por el estilo. Sí, también si hay un inhibidor de corrosión para el transporte o fluido como el nitrógeno, es muy común que en los equipos donde van a estar con un proceso muy limpio no se corroa. Si es inoxidable no hay problema, pero si es de acero a carbón hay ciertos problemas que hay que prevenir. Ok, entonces ya la tabla de arriba es la que trae datos. Entonces alcanzamos a identificar, se da la lectura de unidades de presión, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Creo que ahí lo señalé mal porque no es precisamente el dato de presión. Acá está. Sí, está mejor. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Aparentemente le están haciendo también referencia a unidades de presión de megapascales y las reportan aquí en esta primera parte de la tabla. Lo interesante que hizo notar el ingeniero Nazario fue el uso de dos columnas, ¿no? Dos columnas que hacen referencia a los diferentes lados que tiene un intercambiador de calor. Entonces, la forma en que él los identificó fue justo con esta línea de texto, ¿no? Sí, que hablaba de las temperaturas. Entonces, hay dos valores en grados centígrados separados por una línea diagonal. 28 diagonal 38 y la segunda columna 58 diagonal 49.6. Entonces, hace referencia a qué temperatura entra y a qué temperatura sale el fluido que va por ese lado. Qué temperatura entra y qué temperatura sale el fluido que va por ese lado. Entonces eso, lo que podemos suponer es que se trata del lado de... El lado izquierdo sería el lado de cubierta. Ajá. Y el lado derecho sería el lado de cabezal o el lado de tubos. Okay. Es Entonces, una forma típica. Pues. Vamos recordando entonces un poquito la configuración clásica de un intercambiador de calor. Después voy a complementar esta grabación con otras imágenes para que nos quede claro. Pero el lado de cubierta, que hace referencia a la primera de las columnas, es el fluido que va por fuera de la tubería, ¿de acuerdo? Es el que va por este cilindro principal, el que tiene mayor longitud dentro del recipiente, mientras que la segunda columna hace referencia al fluido que va por dentro de los tubos, el que se alimenta por esta sección, que aquí aparece del lado derecho. Entonces, bueno, ahí va un dato importante, temperaturas de cómo entra y sale los diferentes fluidos dependiendo del lado del cual están siendo ingresados. Sí, entonces, si es el lado cubierta o lado cabezal.
Entonces también nos dan información acerca de la temperatura, quizás de diseño, ¿cierto? Sí. Este valor de 100 Sí. es temperatura en grados centígrados. Para las dos secciones, la temperatura de diseño es 100 grados centígrados. Es un dato importante que vamos a analizar después en el tema de introducción al diseño, cuando empecemos a ver las ecuaciones. Y también los esfuerzos de los materiales, porque dependen de la temperatura al servicio que va a estar y el diseño. Entonces, sí es importante no solamente entender que seleccionar un material tiene que ver con las especies químicas que se van a utilizar, sino también con la temperatura a la cual va a estar operando. Entonces va a estar operando una presión más baja que 100 grados centígrados. Entonces este valor lo que asegura es que el material no se va a deformar o va a tener un comportamiento... Sí, hay una relación siempre, pero para hacerlo fácil a veces hemos dicho que es el 10% arriba de operación, pero normalmente siempre es al orden del 20 al 30, depende de los estándares que tiene el diseñador de las plantas. O sea, él no quiere tener ningún riesgo por ningún motivo de que una tubería se le tuerza porque puso una tubería con un diseño, con una temperatura que estuvo muy corta respecto al diseño a operación. Eso no se da, en los diseños no se puede permitir eso, cuesta mucho dinero. Normalmente estos dos valores siempre tienen que tener un margen, ¿de acuerdo? Entonces si yo opero a estas temperaturas, normalmente la temperatura de diseño tiene que ser más alta, siempre tiene que haber un margen para que se pueda utilizar. Y lo otro es, por ejemplo, nosotros vamos a proponer presiones de diseño a partir de las presiones que se están proponiendo. De hecho, los tres renglones son la misma presión, así que no me queda claro si aquí va a operar no, el último valor es a lo mejor el valor de presión de diseño. Sí. Este último valor a lo mejor sí es la presión de diseño, porque es mayor que los dos primeros. Entonces, bueno, esos son datos. Voy a decirlo de otra manera. En unos puede ser las presiones de operación y el otro es la presión de prueba para la prueba hidrostática. Si te ves que es una relación de 6.9 a 8.9, pues hay una relación próxima al 1 punto y tantos. El código dice que sea 1.3. Si opera a 1 kilogramo, debe de hacer una presión de prueba a 1.3 kilogramos, o sea, arriba, para asegurar. Sí, pero también es necesario el dato de presión de diseño, ¿cierto? Sí, la presión de diseño también a eso me refiero. En lo que he leído, en los cuadros que sí se hacen en nuestro idioma, es que dan datos de diseño y datos de prueba a hacerse prueba hidrostática. Sí, digo, lo mínimo es que sí tenga que ver la relación. A mí me parece que quizás sea esta la presión de diseño, ¿no? Sí, claro. Porque poner dos renglones de que una es presión de operación y otra de diseño, de nuevo, tiene que haber un margen. No puede diseñarse justo la presión que se va a operar. La última tabla tiene que ver con las boquillas. Entonces, primera columna, hay una letra T y después un número consecutivo del 1 hasta el 6. Si nosotros volteamos a ver de nuevo el trazo, vamos a identificar que aquí está la T3, se refiere a estas boquillas, T4, esta que está acá, T1 y del lado izquierdo T2, T6, una muy pequeñita, y T5, otra también muy pequeñita, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos identificando qué datos, bueno, lo que se alcanza a entender con las limitaciones del idioma. Viene datos interesantes. Los dos últimos boquillas sí notaron que eran de un tamaño mucho menor. A eso precisamente hace referencia esta tercera columna después del servicio, que normalmente se dice entradas, salidas y tal. Sí. Después hay una columna de cantidad, hay una sola boquilla identificada como T1 y este es el diámetro. Entonces, boquillas grandes son de 500 milímetros. Justo antes de empezar la grabación estábamos discutiendo que probablemente esta fabricante no está atendiendo a estándares del sistema inglés, que es el que usa Estados Unidos todavía. O sea, en Inglaterra usa ya sistema inglés. Pero esa es la realidad y normalmente usamos equipo diseñado y construido bajo esos estándares aquí en México. Sí. Entonces puede haber algunas diferencias que son interesantes, pero de nuevo, ahorita estamos enseñándonos simplemente a leer. Aquí hay después una especificación de presión, es decir, está esta relación, una forma muy simple de reportar presión en megapascales y después en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es simplemente multiplicar por 10 el valor de la columna izquierda. Es muy simplificado, muy simplificado. Sí.
Y después entonces vienen las dos boquillas que tenían un tamaño mucho menor. Bien, eso es lo que alcanzamos a leer aquí. Entonces, no sé si quieras que iniciemos dándole un vistazo al recipiente principal Sí. y que identificaste cosas que son interesantes respecto a lo que aprendiste cuando empezaste a diseñar. Entonces, principal es entender por dónde están entrando y dónde están saliendo los fluidos. Entonces, lo que te voy a pedir es que me señales para yo mover el mouse, que es lo que se quedaría grabado. Sí, claro. Y ya con eso ya me voy guiando. Entonces, analizamos primero la T1, que bueno, vimos lo de las dimensiones. Era una dimensión estándar la que estaba en la tablita, ¿cierto? Sí. Entonces, 500, me acuerdo. 500 milímetros. Pero si nos acercamos, hay una especificación adicional. Y dice que el diámetro es 530, pero hace referencia, las flechas de la acotación están haciendo referencia al diámetro exterior. Exterior, ¿no? justo. Como un tubo. Un tubo Okay. Normalmente siempre se refiere al diámetro exterior cómodamente, porque es el que puedes medir. O ya cuando son otras cosas, el interior es mandatorio. Ok, lo que también vimos, por ejemplo, en las clases de las bridas y revisar la información de tuberías, es que muchas veces el tamaño nominal coincidía con el diámetro externo, no es sí, a partir de la de 14, ¿verdad? Sí. De eso, pero en este caso no está haciendo así, así que no hay problema. Pero lo que también podemos identificar es una forma muy práctica de representar dos datos sobre esa tubería. Este es el diámetro exterior, 530, y después viene una cruz con un 9. Y ese es el espesor. El 9 sería el espesor. Ok, entonces sería el espesor, es la distancia que habría de esa línea vertical respecto a la paralela que tiene el lado izquierdo en este caso. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa sería una parte interesante. Esa especificación viene en las 4 conexiones más importantes del intercambiador de calor, donde lo que pueden notar es, podemos hacer después referencia a lo que decía el tema, qué tipo de intercambiador de calor es, ¿no? Vamos a poner nada más atención en la cubierta, que es la que se va a encargar de utilizar el fluido que decíamos que iba de 28 a 38 grados centígrados, es decir, se va a calentar. Bajo esta condición, ¿por dónde entra el fluido? Entraría por la T1. Ok, entra por aquí. Y agarraría el haz y empezaría a hacer un zigzag. Ok, de acuerdo a la especificación que están dando los deflectores. Recuerden que los deflectores son estas líneas paralelas que van en el interior para salir finalmente por la boquilla que está identificada como la T2. Ahora bien, mi papá no se quedó simplemente con ver el plano y empezó a analizar un poquito qué es lo que está pasando aquí. Una de las cosas que pudo identificar es que si la configuración de la posición de estos deflectores se encuentra justo dispuesto, por ejemplo, el primero de ellos con la parte permitiría la ventana, que es la sección donde puede pasar el fluido que va por fuera de los tubos, en la parte inferior, identifica que, por ejemplo, el fluido empezaría a entrar y a formar como una especie de estancamiento, por así decirlo. Son estancas, le llaman. No sería natural el movimiento. La turbulencia no se daría en esa gran área. Empezaría a formar rizos probablemente, ¿no? Imaginen que son como remolinos internos que no necesariamente van a beneficiar la transferencia, que eventualmente, estando en un estado estacionario, probablemente provocarían que el fluido nuevo entrara y sí se fuera por la parte de abajo, pero no hay garantía de nada. Entonces lo que propondría él como diseñador sería que el acomodo fuera totalmente modificado, es decir, que este deflector en realidad tuviera la ventana no en la parte inferior, sino en la parte superior. La propuesta es que ustedes, por ejemplo, no reproduzcan solamente el trazo, sino que de una vez hagan el cambio que se les propone a través de esta plática. El deflector estaría instalado prácticamente a la salida de la tubería conectada a la T1. Bueno, sí, pero aquí justo en este vértice. Y eso, la ventana estaría como a partir de aquí hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se puede hacer es dibujar el trazo completo o el haz de tubos completo y después hacer la copia o más bien el movimiento a espejo. ¿Se acuerdan que se puede usar la herramienta mirror
para que la posición de los deflectores quede justo invertida. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden distinguir? Vámonos viendo justo con la entrada T1. Identifiquemos que están con líneas discontinuas, una serie de líneas horizontales que representan las tuberías. Sí. De este lado derecho está el espejo, que es la placa perforada que tiene que marca la posición de las tuberías y el arreglo que van a Sí, tener. los barrenos que van en el espejo. De hecho, esa línea es una línea larga y una cortita. Ajá. Eso significa línea de centro. Sería el centro del tubo. Ah, ok, pero no está muy bien. dibujado el tubo. No, nomás es propiamente dice, sí. por ahí va. Por aquí, pero no. aquí van todos, ¿no? Sí, Prácticamente. normalmente en nuestro No se diseño usa, no ¿no? lo usábamos porque era muy confuso de poner muchas De rayas. leer. Pero ahorita que se usa el AutoCAD, todo se puede poner, ¿no? Pero Sí, quizás no sea tan útil, pero entonces lo que está marcando es la línea de centro de cada fila, fila. en la posición que se está viendo ahí. Ok. Recuerden que estamos viendo son vistas Horizontal. Ajá, es como una especie estamos viendo el interior del recipiente. No es propiamente una vista de corte, en realidad lo de la vista de corte solamente se respeta en las zonas bridadas donde se está viendo El rellenos, exactamente. Uh-huh. Pero no aquí, así es, simplemente estamos viendo como el interior, pero es cierto, la línea de centro es la que se representa con líneas continuas, discontinuas de la línea larga, línea pequeña. Entonces vámonos como sucede aquí del lado derecho. En la línea principal. Bueno, decimos que primero la cubierta, vamos a entonces analizar un poquito. Este es el deflector. El primero de ellos son 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7, 8, exactamente. Bien, ¿qué especificaciones hay? Veamos la acotación que está aquí en la parte de abajo. Son 8 deflectores que están a esta distancia entre sí, es decir, hay 650 milímetros. Recuerden que todas las dimensiones están dadas en esa unidad de longitud, Sí. para dar un total de 5200 milímetros. Vemos el dibujo completo y vemos que la acotación va desde el extremo de la tubería, que es justo el que coincide con el primer deflector, hasta la parte final. Sí, de hecho, la lectura que hacemos de esa parte es 8 espacios a 650, porque da una dimensión final de 5200. Ajá. Es como se lee. Y el que ya está en el taller, cuando va a fabricar, cuida mucho que ese espacio se respete, porque sabe que eso significa velocidad, flujo dentro del haz de tubos, y eso origina la buena transferencia del cambiador. No se puede poner a otra distancia diferente. Ay, que me quedó cortito, aquí lo dejo. No, tiene que ser esa distancia. Esa distancia es crítica. Ok, entonces, bueno, vamos con otros datos. Hay una línea de centro que ya habíamos visto acá, principal. Esta nos va marcando justo de esa línea de centro hacia abajo. ¿Dónde está la posición de la conexión de la...? Sí, la proyección de la boquilla. Boquilla. Vamos a decir ahorita de la T1. De la T1, 850 milímetros. Importante, el diámetro interno de la cubierta, que en realidad no es este valor, 1300. Vamos leyendo el que está justo en la sección de acá. Es este, ¿no? Y también su espesor. Y el espesor que está en la parte de arriba. Entonces son acotaciones que normalmente se ponen en un recipiente. Este es nada más para identificar la sección completa, ¿no? Sí, uno en su tabla de componentes probablemente diga el 1 es shell, o que en el equivalente sería la cubierta. Ajá, ¿no? y acá está el cabezal, que es el número 2. Sería, ok. Entonces vamos bien hasta aquí. Hay una distancia que también una acotación de 5100 milímetros para identificar la distancia entre boquillas. T1 Eso es muy y crítica T2. también, porque en la instalación el que diseña la tubería va a tener esa distancia, y una desviación fuerte no es fácil manejar con un tamaño de 20 pulgadas. Mover la tubería no es fácil. Sí. Entonces hay tolerancias, pero no son muy amplias. Va. Entonces creo que también como parte de un componente, lo está poniendo como número 4. El 12 sería 12, el empaque. El empaque, ok. Entonces entrada. si vamos viendo la entrada muy de cerca, van a reconocer una configuración clásica de conexión bridada,
No vamos a poner mucho detalle en el dibujo. Es complejo. Porque noten que, por ejemplo, teniendo la T1, la van a copiar y la van a representar en todos lados porque tiene justo las mismas dimensiones. Sí, ¿no? En está fácil. En este caso específico. Sí. Si somos un poquito detallistas, van a notar que, por ejemplo, la dimensión no es estándar, es decir, no son las 20 pulgadas que vimos hace un momento, son esos 500 milímetros que se mencionaron. Entonces, muy probablemente la brida sea una brida maquinada ahí en el taller, ¿no? Sí, O por el estilo. Vamos a decir que es un criterio de fabricación que tenga el taller. A veces, tengo que fabricar una brida que fabrican en otro país, pues yo fabrico la brida, nomás tendrá que cumplir con las normas que ese estándar le exige. Recuerden que esto se va a conectar a algo más, entonces no se puede mandar a hacer una brida que no esté pensado que después la vamos a conectar a otro equipo, a otra sección de tubería. Y que deben de coincidir los hoyos, los tornillos, en Sí. fin, todo es un estándar. Pues. Sí, todo es un estándar. Entonces, bueno, hay una representación muy simplificada de cómo está esa brida. Creo que después podemos poner más detalle en eso. Habíamos puesto atención también con tipo de conexión que está aquí. Es la conexión del cabezal, brida de cabezal al espejo. Ajá. Y ahí podemos ver que el cabezal tiene una brida tipo anillo. Ajá. El espejo está extendido hasta el extremo de la brida para poder empatar con tornillos. Okay. Ese es un espejo que le llaman espejo fijo, Ajá. extendido para conectarse con una parte bridada. Ok, habría mencionado mi papá que a diferencia de lo que él le había tocado ver, no se trata de un espárrago, que les voy a poner después una imagen, las voy a insertar ahí. ¿A qué se refiere un espárrago? Pero es una pieza de tornillería que tiene rosca en los dos extremos, ¿no? Algo así. El tornillo normalmente tiene una cabeza, es más, le dicen tornillo cabeza hexagonal, es una forma típica de decir. Ajá. Y la parte es lisa y en el extremo tiene rosca. Ajá, aquí. Esa parte es la parte, relativamente eso sería un tornillo estándar de fabricación que es mucho más barato que fabricar un espárrago de barra y cosas por el estilo. Ajá. Todos tienen su forma el que vende espárragos dice que eso es lo más barato. Eso va a ser en todas partes. Bien, entonces bueno, vamos siguiendo todavía con la cubierta. Recuerden que para alinear los deflectores que forman este haz de tubos con los espejos y que después vayan insertando las tuberías, normalmente se instalan primero las varillas, ¿cierto? Entonces hay una pieza sólida que va de aquí, en este caso, hasta acá el espejo. Es una sola pieza. Es una sola pieza. Y lo que va a tener también son secciones que van a darle el espaciado a lo que requiere pues el intercambiador. Se le llaman espaciadores. Entonces, y a la varilla le llaman varilla colectora, pues porque va a conectar el conjunto. Ajá. Entonces esas varillas se instalan y aquí hay un detalle interesante respecto a la posición que tienen en el extremo de esas varillas, que vamos a ver información adicional en la parte inferior del trazo. Está aquí justo. Entonces, justo en la parte de abajo donde está el espejo, está esta representación, nos indica de qué diámetro es. Sí, por ejemplo, el espaciador sería un 25 milímetros de diámetro y 2 de espesor. Y la varilla conectora se conectaría al espejo con un hoyo roscado que no atraviesa el espejo porque nunca debiera atravesar, porque si no conectaría un área de cubierta con la cabeza, eso no se permite. Sí, tiene poca profundidad. Podrían contaminarse los fluidos, eso es lo que se quiere evitar. Entonces, recuerden que es una varilla, es como un tornillo sólido, tiene esta sección roscada, no penetra completamente el espejo para... Sí, eso normalmente es una varilla común, que el taller ya la corta y la rosca al tamaño porque es muy específico, ¿no? Entonces noten que la especificación de la varilla justo es eso, es solamente el diámetro. Sí. No hay espesor, por eso no hay una X y un valor adicional. Los espaciadores sí, porque es el tubo que le da el hueco la para longitud también, ¿no? Y el hueco para que entre la varilla. Tiene que haber un espacio que entre cómodamente. Pero son secciones pues que se van a cortar para que quede bien posicionado el deflector. Y esta es una representación simplificada también
de la varilla. Recuerden que todas estas secciones que se cortan en realidad no representan la longitud real, sino simplemente hacen como O abrevian, porque no es una pusieron los abreviatura. 8, porque sería muy costoso También es o tener cierto. una tira tan larga como lo de arriba. Y Es eso no, cierto. eso lo hace cómodo. Nomás hace que el fabricante tenga atención de que va a haber espaciadores de esa clasificación, Ajá. especificación, que las tuercas van a ser 2 al extremo Ajá. para que esté fija y cuando ya esté apretado, Ajá. esas tuercas se amarren, porque si ponen 2 tuercas juntas, normalmente no se aflojan. Cuando está una sola sí se puede aflojar porque Bueno, hay movimiento. pero hay que imaginar pues que dentro del recipiente va a haber movimiento provocado por el flujo de los fluidos que se ponen en contacto. Entonces, ¿por qué doble tornillería? Porque es probable que si pusieras una sola se aflojara, Sí. y esto provocara después incluso una deformación de material. Entonces, la especificación también que del roscado tiene aquí son los 20 milímetros de penetración al espejo del lado izquierdo, este que está acá. Sí. Nomás uno solo lleva esos hoyos. Okay. De los espejos. Hay 2 espejos, pero... Sí, este nada más lleva los barrenos de las tuberías, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, vamos bien. Hay varias varillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas varillas, el número de varillas es función del tamaño del cambiador. Si tiene un tamaño, 4, 6 varillas, o si es más grande, 8 y así. El diámetro, ¿no? Si Sí, el diámetro del porque recipiente para es más que grande. más o menos los que se dedican a esto pensaron de qué manera se puede testar según el tamaño. Sí, hay que mantener firme pues la estructura, tanto para construir el recipiente como para que después se mantenga en funcionamiento Estable. Entonces, más especificaciones, es de nuevo la tubería muy similar a las especificaciones de la T1. Aquí viene un dato interesante que tiene que ver con la tornillería utilizada, con los... Estos sí parecen... No, son tornillos, ¿no? ¿Cierto? Este número que está arriba, el 12, se Es referiría al del empaque. Ey. Y este 19 decíamos, me suena por el tamaño que no es estándar esa abrida, que sea el tamaño del tornillo. Y del perno, como lo Ujú. veíamos ahí en el Mekiesi, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquí hay, si quieren, analicemos el cabezal de la sección de la izquierda, Ajá. que será más simple de entender por cuestiones de, no hay tanta información. Hay una letra B que no sé si En la parte abajo hay otra. A ver, B, aquí está. Ajá. Es cuando quieres hacer un detalle de una parte, le Ajá. puedes asignar una letra y en la otra parte lo haces crecido para que la gente lo lea. Porque ahí sería una parte muy pequeñita. A Ok. escala, pues su dimensión es muy chiquita. Recuerden que esas dos conexiones eran mucho más pequeñas que el resto, las que se encargaban de los fluidos principales pues, del intercambiador de calor, y tienen una función específica. Entonces, esta es la B, dice que está en una escala 1 a 2. Los espárragos también, o la tornillería. El tapón. Es un tapón, cierto. Es que esta parte es un venteo. Que si es un venteo, pues es una parte que van a abrir y cerrar. Y normalmente es una conexión que le llaman cople, que lleva una rosca de tubería, voy a decir. Ajá. Es una rosca cónica que cuando ponen el tapón, de por sí los materiales sellan. No tienen que poner empaque. Ok. Esa es la forma típica. Y el tapón debe tener una cabeza hexagonal para que sea fácil de remover. O sea, Okay. si fuera redonda es más complicado tener una herramienta claro. que gire. Entonces es tener como una cabeza como de tornillo, ¿no? Ellos lo que quieren decir, ponle un tapón, pero también hay que poner un tapón que se pueda quitar y poner fácilmente. No le pongas una barra roscada y ahí lo tapas, y no, eso no está bien. Ok, bien. Entonces ahí está, y hay especificaciones de dimensiones también. Y vamos otra vez al extremo que estábamos viendo. Entonces el venteo es común pues tanto en esta sección como en los equipos de proceso en general. Sí, aunque no se ve castigada porque unos creen que sin venteo pues hay menos fugas, pero yo vi en la experiencia que tuve la oportunidad de tener en 20 años después de estar en una compañía, 20 años me dediqué a la inspección, y cómo sufren cuando no hay venteos porque no pueden drenar la unidad a la hora de hacer la prueba hidrostática.
Bueno. No lo pueden ventilar tampoco. Imaginen pues hay una cosa que eso se complementa entonces con la conexión que tenemos aquí abajo, que es el DREN. Sí. Entonces el DREN es la T5, la conexión de arriba la identificamos como T6 y son el venteo en la parte de arriba y el DREN en la parte de abajo. Sí. Entonces una cosa para que bueno te tocó verificar muchas veces es que probaran que el equipo le hicieran la prueba hidrostática, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué se trata la prueba? Hay una presión de diseño, se calcula, se ven los esfuerzos, se asigna un espesor, pero el código de construcción, ya sea europeo o americano, exige que se haga una prueba. Normalmente la prueba en código acá en el tipo americano es 1.3 veces la presión. Le llaman presión máxima de trabajo porque es una presión que se calcula. ¿Te acuerdas de los planes que se llama presión máxima de trabajo? Entonces, con esa presión se define qué presión de prueba se hace. Pero esa prueba se hace normalmente con agua porque es la más cómoda. Si se probara con otros fluidos no es muy sano y sobre todo muy peligroso. Si se usa por una prueba neumática porque no tienes agua, cuando hay una fuga con presión, pues sucede lo que a veces hemos escuchado, que hay un accidente que tronó un recipiente, pues es eso, que es una bomba. Pues cuando se sale el fluido a una alta presión, pues hay problemas. Entonces lo único que hacen es rellenar el recipiente con agua, ¿de acuerdo? Sí, pero hay que dejarlos sin aire, porque el aire cuando se comprime con la presión de hacer la prueba hidrostática, pues la presión vuelve a bajar y crees que hay fugas, entonces es un problema. Entonces es importante que no haya zonas del recipiente que no estén inundadas por el agua. Entonces una forma de rellenarlo, asegurarse que sucede eso, pues es tener una oportunidad de venteo, es decir, el agua va desplazando el aire y el aire tiene por dónde salir. Sí, pues. fácil. Si no, se queda ahí atrapado y es difícil, ¿no? Recuerden que este es un recipiente y la configuración que tiene específicamente, por ser espejos fijos y tal, no hay mucha oportunidad de que el aire fluya libremente, ¿no? No, y estamos hablando de un recipiente que tiene 1300 milímetros de diámetro, no está pequeño, ¿eh? Sí, está enorme. Entonces, bueno, esto se corresponde. Bueno, ya tienes lleno el recipiente con agua, hicieron la prueba, verificaron también que no haya fugas, supongo. Sí. Entonces, después hay que vaciarlo, ¿cierto? Sí, entonces ahora viene el problema de vaciarlo. Ok. Y en el vacío, en el vaciado de ese fluido que se usa para la prueba hidrostática, pues resulta de que también hay que evitar que se quede el agua dentro del recipiente, porque ¿qué es lo que originaría? Pues empezaría una corrosión acelerada, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, lo que podemos identificar aquí es que hay una boquilla de DREN, que no necesariamente por ahí va a salir toda el agua del recipiente, pero sí la de este cabezal. Sí, ese parte oscura que ven, aquí está, ¿no? se vería como que todos nos podríamos preguntar, bueno, ¿y esto qué para qué? Pues curiosamente es un agujero que no es muy grande. Yo me acuerdo que era del orden de 1/4 de diámetro. ¿Qué es lo que queremos 1/4 de pulgada, ¿de acuerdo? 1/4 de pulgada, sí. ¿Y eso qué significaría? Que los tubos, el nivel de tubos, ya ven que está este nivel ahí. Aquí hay el centro de tubo. Y el deflector está abajo y ahí hay un espacio que no se puede drenar. Aquí, si no hay dónde salga el agua. Lo que sucedería, al igual que sucede pues con los fluidos que se van a poner a intercambiar su calor, es que el movimiento del fluido en esta sección del cabezal es a través del interior de la tubería. Entonces lo que indicó ahorita el ingeniero Nazario es que esta última tubería, la que está más pegada a este deflector, tendría un espacio pequeñito que podría llenarse de líquido que no tendría cómo moverse. Cuando lo queremos drenar. Pues cuando se drena. Entonces para eso es necesaria esta perforación y esta perforación obliga o bueno, facilita que se vacíe el recipiente. Y se seque. Entonces es pequeñita también para no interferir con el número de pasos y tal. Sí, porque si fuera un hoyo muy grande se cambiaría la caída de presión y eso no haría que el flujo fluyera en la forma adecuada. Ok, entonces vamos viendo más especificaciones. Hay una acotación de 840 que es la que indica la distancia que hay del centro del recipiente, de la línea de eje horizontal al extremo de la tubería del DREN,
Hay una especificación de 32 milímetros de diámetro Sí, con 2.5 de espesor de esa tubería, sí, ¿cierto? es Es una tubería pequeñita. Sí, es una tubería que sería la tubería clásica que le llaman de cédula, ¿verdad? Ajá. No es una tubería como la Y tubería de esta, transferencia. Es bueno, diferente. y lo que también provoca que esa tubería sea tan delgadita y con un espesor tan pequeño es que necesite este tipo de refuerzo, ¿cierto? Unos cartabones que facilitan que no se pueda doblar fácilmente. Bien, entonces hay una especificación interesante que después vamos a ver en otras conexiones, que tiene que ver con los barrenos que tiene la brida esta, El círculo de chiquitita. Ujú. Entonces, bueno, una importante también que se nos olvidó mencionar son los 8 milímetros que tiene la placa de esta sección. Hay esta especificación probablemente sea de los pernos, 8 Sí. milímetros, Ajá. pero en la parte de abajo hay este círculo de los pernos que va a ser un estándar para todo lo que vamos a ver después. Y curiosamente hemos mencionado varias veces que esos hoyos en las bridas están fuera de los ejes de las bridas para que las tuberías coincidan Ok, recuerden que a lo que se refiere el ingeniero Nazario es que hay un eje horizontal y un eje vertical, ¿no? en la Estos brida. barrenos no coinciden con esos ejes, pero están a la misma distancia angular, es decir, están distribuidos 4 barrenos en 360 grados. Se usa una palabra que normalmente no es común escucharla en el español, pues dice horcajadas, Ok. que no coinciden con los centros. Ok, entonces si se fijan está a 45 grados, bueno, en este Sí, caso específico. Porque tiene 45 4 grados. hoyos. Solamente está fácil Casi de son todos identificar. múltiplos de 4. Entonces, y también hay una distancia ahí de qué tan posición horizontal se encuentra esta tubería Respecto a la cara de la brida. de la brida. Del cabezal. Entonces, bien, ahí vamos. Diferente espesor. Ok, Ahí no se ve. eso no se ve. No se ve tanto. No, Sí, hay sí, una sí se sección, ve. sí. Sí se ve. Lo que había notado mi papá fue que el espesor ¿El cabezal? del cabezal, que es de 8 milímetros, El cilindro. es diferente al espesor del cilindro principal, el de la cubierta y el de esta sección del cabezal. Sí, hay un Aquí hay un valor distinto, es el 12 milímetros, entonces lo recordamos y está diferente al de los 8. Entonces aquí hay un adelgazamiento. Les voy a insertar después una figura donde hay incluso un estándar de qué distancia tiene que haber de este cambio de espesor para que se vaya como suavizando, ¿no? Sí, No tiene que ser como un cambio desvanecido. brusco. Sí, que le llaman una transición. Okay. De hecho, le llaman cuando son los espesores desiguales. No puedes empatar dos espesores desiguales en forma recta. Debe haber esa inclinación en material. O sea, es más complicado. Yo opinaba hace rato que yo como diseñador sería más favorable que fueran los espesores iguales. Pero ahorita vamos a respetar el dibujo. Sí, claro, cómo está. Y el último detalle que queremos comentar es justo hay una distancia de 200 milímetros a la oreja de izaje. Entonces, no es la única que hay en el trazo. Hay varias de estas orejas que son las que se encargan de darle el soporte a los movimientos con grúa del recipiente. Entonces, cuando está en fabricación y también cuando está en mantenimiento. En mantenimiento y cuando lo van a instalar en campo también, supongo. Entonces, hay datos interesantes que podremos identificar. Esta oreja de izaje Similar a aquella. es muy similar a esta, pero no es la única. También en esta parte de la derecha, la vista ortogonal, hay dos orejas. Y estas de dos estarían instaladas justamente en la brida del cabezal. Okay, y de esa manera, dos orejas en aquí. la brida del cabezal y una oreja en la cabeza del cabezal, Ajá. puede facilitar que la grúa levante con facilidad y estable el cabezal y lo pueda mover. Si no, sería muy difícil moverlo. Okay. No se puede agarrar. Recuerden que solamente para mover esta parte. Esa pieza, sí. Esta, no es tan solamente. gruesa ni tendríamos que estar muy delicados en que decir, esas orejas no se deben de levantar para todo el equipo porque no son para eso. Solamente estas tres, es decir, las que van aquí instaladas en el espejo, y esta otra serían para... Sí, vamos a decir, esas tres serían dos en la brida de la cabezal y una en la cabeza del cabezal. Así sería más claro. Y acá, pues está solamente esta, pero se entiende que... Ajá.
Bien, otra cosa interesante que nos da este plano es que incluso la forma de leerse es distinta. Normalmente para la gente que ve información que está publicada o que proviene pues de talleres y de oficinas de diseño en Estados Unidos, normalmente la vista es del lado, la vista ortogonal corresponde a si la viéramos del lado derecho hacia la izquierda. No sucede así con este recipiente. Está interesante porque hay varias especificaciones, o sea, dentro del mismo plano, dentro de este mismo plano, hay especificaciones distintas. Por ejemplo, no sé si notan estas letras A. Hacen referencia después a esta vista A del espejo, Ajá. de las de tubos, y lo hacen indicando que es de derecha a izquierda. Sí. Diferente pues a como estamos viendo lo demás. Pero quiero, y es algo que empezamos a identificar nosotros, que queremos que ustedes aprendan. ¿Cuáles líneas están sólidas y cuáles líneas están como ocultas dentro de la vista ortogonal? Y eso es lo que te va a determinar cómo están leyendo el plano. Entonces, si yo veo esta boquilla en líneas sólidas, el dren, y esta otra, que corresponde a esta, la T1, en líneas ocultas, es que lo estoy viendo después de que lo están cubriendo las piezas de soportación. Sí, mi vista empezaría con la boquilla dren, Ajá. el soporte aparecería y ese ocultaría todo el resto que Todo sigue el resto, después. todo Y por eso esto es ya no punteado. aparece. Entonces la vista está Desde acá hacia acá. y ¿De está acuerdo? puesta en el lado derecho. Y está puesta del lado derecho. Entonces, bueno, es una forma. Simplemente queremos mostrarles que bueno, hay que tener un poquito de lógica respecto a cómo leer la información y no hay que asumir cosas. Es decir, tuviste experiencia de que hubo a veces problemas respecto a eso. Sí, en una ocasión, no voy a decir en detalle todo porque la confidencialidad es básica, pero hubo una vez un plano que vino de Europa, se fabricó algo y el plano venía con esa norma, que lo que se dibujaba de izquierda, se veía de izquierda a derecha, se dibujaba a la derecha y eso no es común en el americano. En el americano lo que se ve de la derecha se dibuja en la derecha, tal cual, no se ve ortogonal, como lo vimos en las clases de dibujo, ¿se acuerdan? Que vimos un detalle de eso, ortogonal. Pues se fabricó y haz de cuenta que en lugar de tener mano izquierda, se fabricó el equipo como se ve la mano derecha y tú ves que tu dedo pulgar es opuesto al otro, ¿no? Entonces, no es lo mismo. a la hora de instalarlo, pues las boquillas estuvieron en el lado opuesto. Ajá. Y eso es un problemón. Sí, me imagino. Adaptación de ese tipo de piezas es mucho dinero. Entonces vamos con el cabezal de la derecha. Hay una oreja de izaje similar, hay una especificación del espesor del cilindro, hay un espesor distinto de la cabeza, de la tapa, y están los deflectores que se encargarían de desviar la dirección del flujo, ¿no? Sí. Del fluido que va obligan que hagan los pasos. Entonces, eso es lo que queremos analizar ahorita, cuántos pasos tiene este recipiente. Si, de acuerdo a la especificación de las temperaturas, 58 y 49, la entrada sería... Arriba, T3 sería por arriba. Sí, es el fluido que está a una temperatura más alta, ¿sí? Sí, 58 grados centígrados. Y saldría por entonces vamos acá, hay un deflector aquí, entonces eso obligaría al fluido a que se ingrese a solamente esta sección de tuberías que está instalada en la parte de arriba del recipiente. Entonces sería esta de acá. Lo vemos por aquí. Entonces se va al otro extremo, de otro extremo hay un deflector, justo este que está acá, que analizamos que tiene la perforación esa, y se va a esta sección de tubería, que sería esta. Regresa hasta el otro extremo, aquí se inunda del fluido y se obliga a que siga avanzando, porque recuerden que lo va empujando, hay una velocidad, hay un caudal, y se va al lado izquierdo de nuevo, y finalmente sale por T4. Entonces, si se fijan, están los 4 secciones marcadas por los deflectores que hay en la sección de cabezal, tanto de izquierda como de la derecha. Sí. Dentro del recipiente no tiene que haber deflectores. Recuerden que estamos hablando del fluido que va por dentro de los tubos. Ya una vez encauzado el fluido por dentro del tubo, está obligado a atravesarlo. Entonces, lo único que tuvimos que hacer es visualizar. medir, sí,
y empezar a contar cuántas veces iba el fluido que va por dentro de los tubos, de lado a lado del recipiente, para sacar cuántos pasos tiene. Entonces tiene 4 pasos, tiene otra vez el detalle ese en los deflectores de las perforaciones necesarias para que se haga el dren, del que estuvimos hablando hace un Dren y momento. venteo, ¿verdad? Ok. En este caso, pues no hay una sección de, no hay boquillas de dren y venteo, porque justo son las boquillas principales, se encargan Sí, de hacer ahí eso. facilita. Entonces hay varias especificaciones. De nuevo, identifiquen el número 4 como la de la tubería. Identifiquen también el número... Igual. El 4 también es, que define Sí, sí, cómo es está la tubería. idéntico. O sea, si quisieran simplificar el trazo del dibujo, sería Ah. también un dibujo mirror, pues espejo. No está tan complicado. Y la dimensión a la cual están instalados los deflectores está marcada por acá. Esta es la distancia en la cual Es está el simétrica. extremo de la tubería. Es simétrico, entonces vean Sí, las los mismas diseñadores siempre dimensiones. piensan en cosas simétricas porque facilitan que no haya ningún problema de error de fabricación. Entonces también pueden aprovechar, por ejemplo, el hacer esta oreja de izaje, que no tiene muchas especificaciones en este caso. Si ya tienen una hecha, pues pueden hacer copia espejo para que quede instalada con esta otra Sí, porque tapa. físicamente el cabezal, tanto el anterior, que son los que tiene la boquilla de entrada y salida, como el posterior, que tiene el retorno, Ajá. físicamente son iguales, pues son en espesores. No son iguales en longitud, pero la construcción física Es muy del similar, detalle ¿no? es muy similar. Entonces, bueno, está más detalles. Entonces vamos a la vista ortogonal. La vista ortogonal nos va a dar información acerca de, por ejemplo, aquí en líneas ocultas está una de estas, o sea, es la misma conexión, ¿no? Puede ser, la que estamos viendo es T1. Ajá. Entonces puede ser copiar esas líneas o nada más dejar el Sí. contorno. Sí, y el diseñador no pone todas las boquillas porque se originaría una... Confusión. Sí, pone lo mínimo, pero sí lo básico. Ok. Lo primero que encuentra es lo que dibuja ahí. Y Es lo la- hace es de la una del dren, manera típica, sin tomar mucho en cuenta más detalles, pero sí tiene Entonces, cuidado. hay detalles de la soportación, cuánto es la distancia que hay de la línea de centro horizontal a la A la base del soporte. Del soporte de la unidad. Hay 2 soportes representados. Hay Uno que se llama el soporte fijo y el otro el soporte deslizable. Está Ok. interesante eso. Ok, esta tiene una especificación adicional con esta letra rara que parece como una especie de O. Si nos vamos a esa letra rara que Hace parece detalle. como O, es este detalle. Y este detalle lo que muestra es algo necesario para recipientes metálicos, ¿no? Sí. Se refiere a lo que llaman conexión a tierra. Ya ves que se originan cargas estáticas y esas hay que descargarlas antes que haya algún problema que se refiere a alguna, sobre todo en los ambientes que hay fluidos que pueden originar una chispa o cosas por el estilo que pueda explotar, pues peor, ¿verdad? Entonces las cargas estáticas no son favorables en los procesos. Entonces la conexión a tierra es muy fina en el diseño, pues a veces ves muchos recipientes que no tienen carga, pero allá se las van a poner porque no hay que ponérselas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, es una realidad. Puede ser que incluso no solamente tenga la mala fortuna, por ejemplo, de recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo, no se puede quedar cargado el recipiente con esa, se tiene que liberar esa carga eléctrica, entonces Hay utiliza una conexión a tierra. Entonces, siguiendo con los soportes, hay un detalle que habla acerca de... el izaje. Okay. Ese sí es el izaje de toda la unidad completa. Eso si se quiere mover el recipiente completo. Ya está instalada los cabezales, ambos cabezales, Ya con se va a esas, marcar, ya con esas orejitas de izaje y todo eso se pudo mover. Pero el recipiente completo no se van a utilizar estas. Yo creo que para eso también es este esquema, ¿no? Sí. Que recordar que el izaje se tiene que hacer a partir de los soportes. Sí, esa es la parte más rígida del recipiente, del intercambio de calor. Ahí hay refuerzos, hay silleta, y eso no deforma para nada. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Ajá. Entonces la clave es que exista un punto donde se va a instalar la grúa. son Los cadenas, cables de la grúa. son cadenas
bueno, cosas que puedan soportar ese peso, son varias toneladas. Y también que mantengan la estabilidad, porque eso de tener un equipo muy pesado y en el aire. Ok, entonces imaginen nada más que no se respete esa distancia angular, entonces que intentaran que el izaje se hiciera lo más próximo. Digamos que distinto, una distancia diferente a la que está propuesta aquí, es decir, más cercano a uno de los soportes, provocarían una inclinación del recipiente y eso provoca también problemas de estabilidad y esfuerzos que difícilmente se van a poder poner orden, ¿no? Hay otros dos detalles, hablando ahí de la O rara, hay uno de una N volteada y otro de una K. Y si nos vamos a los detalles de a qué se refiere eso, son detalles interesantes. Los dos están aquí. La N volteada se trata de la placa de identificación, ¿cierto? Sí, todos los equipos necesariamente no. Ah, es que te mandé el cambiador, sí, pero ¿cuál es? Claro. Entonces ahí tienes que ponerle la clave que viene en el cuadro de datos en la parte derecha, así como el número de dibujo. Sí, claro, es también como una especie incluso el número de serie. Le llaman eso, ¿no? Tag y item, el término es muy común. Entonces, bueno, es la misma placa. Esta misma placa está unida al recipiente. Y está ahí especificando de 125 milímetros de distancia de separación. Sí. Y si a ver si puedo encontrar una imagen que complemente pues ahorita lo del video para que les quede más claro. Hay más detalles acerca de los soportes. Aquí están identificados, por ejemplo, con esta X, con una línea intermedia y con la letra E. Entonces, la letra E es el soporte del lado izquierdo, donde se pueden ver los barrenos que son utilizados para anclaje. Y si recuerdan, había una especificación respecto, bueno, hay una diferencia entre estos dos, ¿no? ¿Este es el fijo? Sí, el que tiene hoyos redondos sería el soporte fijo, que va a permitir que el tornillo de anclaje entre y se fija. Ese es el punto fijo del cambiador. Ajá. Pero el cambiador, con el cambio de temperaturas, origina dilataciones térmicas. Entonces, va a haber un movimiento. ¿Cuánto va a ser? No te fijes ahorita. ¿Cuánto? Lo que sí es importante es que sí se va a mover. Y si se mueve y está sujeto por los dos puntos, genera unos esfuerzos. Y si los esfuerzos se transfieren a la cubierta y ya con temperatura, hay problemitas. Entonces, no debemos de permitir que haya problemas. Entonces, se fijan, es la misma figura. De nuevo, el soporte es idéntico, es el mismo. Entonces, van a hacer una copia espejo. Las dimensiones son las mismas, lo pueden notar. Sí. Pero la diferencia es en el barreno, que en el caso del izquierdo es circular. Redondo. Y el otro es como una especie de... oblongo. Ajá. O alargado, pues. Alargado. Va, ok, entonces ya casi está lista la información. Hay más detalles de la sección bridada. Creo que sí hay una... No sé si identificas la letra esa que usaron. No, esta. Ese que parece tau. Ahí. Pero se refiere a esta, ¿no? Lo vamos a identificar fácil. Fíjate, ¿cómo está el espejo? Aquí. Ajá. Y cómo está el cabezal acá. Entonces, ¿cuál esquina sería esta? Vamos a arriba. Ajá. Esta. Pues sería esta. Aquí está la letra. Es que el ruso no es nuestro... Pues es un tipo de letra distinto, pero de nuevo, van detalles que ya habíamos discutido antes. Cómo entra el cabezal, la distancia que habíamos mencionado, que es un poquito justa para el diámetro exterior del cilindro que se va a instalar en su interior. La sección bridada, como está maquinada de cierta forma que obliga al empaque a estar confinado. Confinado es el término. A ver si puedo utilizar después una imagen que también nos deje más claro ese asunto. Esta es una tubería. Esta sí es la que está en contacto con esa sección del cabezal. A mí me gustaría mencionar que cuando habla uno de tubería, luego uno se relaciona con, por ejemplo, la tubería del agua. La tubería del agua normalmente es una tubería cédula. A eso le dicen en inglés pipe. Ajá. Pero la tubería que se usa en la transferencia tiene otro término. A esa no le dicen pipe, le dicen tubing. Y el calibre es muy delgadito y es muy fino. Ese es un tubo muy fino. Diferente. No se parece al cédula. Entonces, lo que queremos destacar y que nos va a llevar pues al cierre pues de esta grabación es que aquí está lo de la varilla, la perforación que habíamos dicho que está conectada la varilla conectora que está instalada sobre el espejo y que alinea los deflectores y eventualmente forma la estructura
principal con la cual se insertan los tubos. Bueno, viene el detalle de cómo están distribuidos los tubos, el arreglo de los tubos, ya lo habíamos discutido antes, un arreglo triangular. Recuerden que es la figura que se formaría si unen con una línea recta de centro a centro de cada una de las tuberías. Triángulo equilátero, ¿verdad? Sí, y lo que pueden identificar también es que hay una especificación acá. Entonces ahí de nuevo, todas las dimensiones que hagan referencia a tubos normalmente vienen un diámetro 25 por 2. Y ese es el espesor del cual estaba hablando. Sí. El ingeniero Nazario ahorita, o sea, no es un espesor que se va a encontrar fácilmente como en sitios que venden tubería para ferretería. Sí, entonces lo que vas a encontrar más bien es una especificación que favorece la transferencia de calor, es decir, las también, tolerancias de fabricación son muy yo finas. también estoy pensando en el asunto de que aquí no es tan crítico el asunto de la presión. Recuerden que hay presión dentro del fluido que va por dentro del tubo y por el fluido que va por fuera del tubo. Como que se equilibra de alguna manera, ¿no? Y además son piezas, son de buen tuberías más fino el material. Sin costura tampoco, ¿no? Sí, muchos son sin costura y sobre todo son muy finos, o sea, lo tocas y se toca como con tersura, muy bonito. Okay, entonces, el otro no es, sí, bueno, lo que hacen es reducir también la fricción, caída de presión por la fricción de la superficie del fluido con la superficie del material. Entonces, bueno, vamos viendo cuál es el detalle, y el detalle es ese como 6 raro. y y va la plantilla. Entonces hace este círculo, en realidad está representando parte del arreglo, no es todo. Entonces lo que sí te puede dar información es acerca del 32 milímetros que va de centro a centro, si lo tomamos como distancia horizontal, y esta distancia angular, que es la que se describe con las líneas que van de centro a centro, pero ya de una fila a otra de tubería. ¿De acuerdo? Recuerden que no están alineadas, si no sería un arreglo diferente. Es triangular, entonces el centro de la línea de arriba está distinto a la siguiente línea. Entonces la distancia se puede representar de forma angular con 60 grados. Y aquí hay un detalle importante. Es un triángulo equilátero, pues. En todos lados igual. Esto ahí. Bueno, lo de la plantilla habíamos visto lo de las separaciones, que tienen que ver con el número de pasos que hay. Sí. Hay unas distancias que es precisamente las que indican las venas donde van a ir los empaques. Ajá. Sí, es el lado de cabezales aquí, y ese es el lado posterior, el cabezal posterior es aquí. Ahí, entonces el empaque no es igual en los dos extremos. Sí, diferente. Depende del deflector. Aquí lo que está interesante es, ¿te acuerdas que platicamos que en la cubierta hay una dirección del flujo que va y viene, pero esa tiene una dirección respecto a donde está el corte del deflector. Ajá. Y si te fijas, el corte está horizontal, entonces el flujo es vertical. Bueno, si se ve la plantilla, ya vemos que acá en la plantilla el flujo iría así, en esta dirección. Y eso es el flujo que en los estándares le dicen flujo a 30 grados, porque ataca el acomodo de los tubos en 30 grados. Si estos son 60, la mitad es 30 grados. Ajá. Así se define. Okay. Está interesante eso, porque también es clave. Si eso lo inviertes, da otra transferencia diferente. O si se gira, en todo sí, caso. Se gira. Entonces, bueno, hay detalles también interesantes dentro de la plantilla que pueden identificar. Hay puntos negros. Son las bahías conectoras. Son las bahías conectoras, entonces no son círculos huecos, que son las tuberías. Eso es diferente. Entonces ahí dicen cuántas varillas conectoras hay, cuántas están instaladas a lo largo y ancho. Entonces también hay un dato curioso que pueden notar aquí. Hay una línea horizontal tanto en la parte superior como en la parte inferior, y es justo la del... Es que volvemos al venteo y el drenaje. Cuando la cubierta está con los deflectores ya instalados y con todos los tubos, si en la parte superior no hubiera dónde se ventilara, origina el mismo conflicto de que el venteo no se da en la hora de la prueba hidrostática. Y cuando ya se termina la prueba hidrostática, si en la parte inferior los deflectores pegan con la cubierta, esa parte no se drena fácilmente.
Ajá. Entonces, esta parte de aquí hace un espacio donde se puede drenar y Ajá. esta parte de arriba hace Y un esta parte espacio de- donde se puede ventilar. Ok, entonces, bueno, esos son detalles generales. Si se fijan, sí es un reto, pues, Sí. representar esta plantilla. No así, porque, no tanto porque es esquemática, al final de cuentas, ¿no? O sea, se puede hacer con una referencia geométrica, sí, que dé el número de tubos que se va a representar, pero si se fijan, es solamente dibujar la mitad de ellos. Y de la estrategia esa que vieron con una plantilla mucho más sencilla, y después copiar a espejo en la parte inferior, ¿no? Entonces no debiera ser tan complicado. Supongo que cuando el ingeniero Nazario entró a trabajar en Socomex, sí era todo un reto dibujar este tipo de cosas Sea lápiz. a mano, como está el otro trazo que vamos a analizar en la próxima ocasión. Así que hasta aquí dejamos bueno, esta es la especificación de los barrenos de las conexiones grandes. De las entradas. Entonces aquí está el número de barrenos que hay. Indica el diámetro A dónde están, y círculo de barrenos. y el 19 es el que Suponemos que es el diámetro el del tornillo. perno, y el 24 también No sabemos. suponemos que a lo mejor es el diámetro del barreno. Recuerden que hay una especificación, sobre todo en las normas de Estados Unidos, que indica que tiene que ser Un poco más grande el barreno ¿la dimensión es cuánto? Es un octavo, un ¿no? octavo, ¿no? Es Entonces típico. debe ser como 3 milímetros. Sí, son 3 milímetros. Entonces es lo que nos causa un poquito de desconfianza, Sí. decir, 5 milímetros a lo mejor es demasiado, muy, ¿no? muy holgado. Demasiado. O sea, Pero no le estaría vamos a mal. dar juicio a eso. Sí, no. De hecho, está interesante el ejercicio en general primero, para que eso, se enseñen a interpretar más allá de dibujar, pero el reto de dibujar pues tiene que ver con la materia. Yo creo que podríamos hablar así sobre la placa de refuerzo que va en esta boquilla. Mira, Okay. esta parte de aquí, Ok, me acerco. por motivo de presión o de físicamente esfuerzos que hay en las tuberías, los diseñadores definen que la boquilla que se suelda en el cabezal, en el cilindro del cabezal, deba de llevar una placa de refuerzo, y aquí la señalan que es una de 12 milímetros. Okay. Y alrededor vamos dando la proporción. Si 12 es esto y si se repite tantas veces, pues estamos hablando que esto, ponle un número. Pues yo me acuerdo que del diseñador, el ancho de la rondana alrededor de la boquilla, yo me acuerdo que mínimo dejaba unas 3 o 4 pulgadas, porque se ven bonitas las placas. De otra manera, cuando se ven todas juntas, se ve un masacote de soldadura. Dije masacote, no me gusta la palabra, pero no se ven bien. Pero es muy común, la gente cree que el diseño no está bien. Acá. No, ese no está al lado de cubierta. Uh-huh. Pero en el lado cabezal sí lo está. Sí, para que pongan atención. Se ve mejor en el arreglo donde está el lisaje. Se ve que acá abajo. Uh-huh. Aquí se ve con claridad. Bueno, hasta cuando, porque me tocó dibujar en ese tiempo, en el 1970, teníamos una plantilla para hacer el acomodo de esa curvita, porque era enfadosito hacer la curva así, claro. Y a lápiz, pues era complicado. Tenemos una plantilla para dibujar cómodamente. Bien. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, así que esperamos que sea útil. Qué bueno. Más que, bueno, encontrarnos un recurso tan divertido como de los constructores rusos, y que nos dé pie para hablar de cosas que normalmente este tipo de información no se comparte en internet. Es decir, no hay muchos planos de taller disponibles, porque muchas veces tienen que ver con patentes, con cosas que hay mucho diseño detrás. Autorización de... pues lo que es los secretos que hay propios en todos los diseños, y entonces, hasta el mismo diseñador. No sé si también la idea esta de poner mal el deflector tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, ¿no? A ver, haces igual, pues ahí está, vas a tener problemas. Sale, pues que estén muy bien, nos vemos pronto. Genial, gusto en saludarlos.